Mis amados, mis amadas hermanas en Cristo Jesús, yo quiero compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras y eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3 versículos del 1 al 6 donde nos dice: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y está muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré pronto a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estas escrituras hechas por el apóstol Juan, cuando el ángel que estaba al lado de él les dijo que le escribiera a la iglesia que estaba en Sardis, al ángel de la iglesia. Recordemos que cada ángel de cada iglesia del Apocalipsis se refiere al pastor. Según Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, dice que el misterio de los 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y el Señor Jesús le dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. No es que haya 7 espíritus, como algunos podrían pensar, que Dios son 7 espíritus. En realidad lo que está diciendo ahí es que Él está presente en cada una de las iglesias que había sido dirigida este libro del Apocalipsis. Recordemos que son 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y cuando dice que las 7 estrellas, ¿verdad? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, que las 7 estrellas es precisamente los 7 ángeles, las personas que están al frente de cada iglesia. Dice esto, quiere decir que el Señor Jesús tiene en su poder, en su mano, aquella persona que se somete delante de Él y está dispuesto a hacer la obra que Él encomendó. Recordemos que Él antes de partir dijo: toda potestad me da en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 19. Y esa encomienda se lo dejó a la iglesia. Y cada persona que está al frente de una iglesia simplemente está dirigiendo la obra que Dios estableció en la tierra. Y es precisamente el estar al frente de una de esas obras. Y esa es una de las estrellas. Son 7 estrellas que tienen su diestra. Los 7 ángeles que están al mando de Dios y que están al frente de cada una de las iglesias. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y está muerto. Una de las características que tenía la ciudad de Sardis es que tuvo una época de florecimiento. Y cuando este libro del Apocalipsis llegó allá a la iglesia de Sardis, ya la ciudad de Sardis había dejado su florecimiento. Ya solamente había quedado el recuerdo de lo que en un tiempo fue. Ya no tenía el comercio que tuvo en una época, porque pasaron muchas historias. Resulta que ellos andaban muy relajados y muy tranquilos con la vida que llevaban. Ellos pensaban que nunca iban a ser invadidos por los enemigos hasta que llegó los del Imperio griego y acabaron con esa ciudad, y ese florecimiento que tuvo en una época se acabó porque vinieron los griegos y la acabaron. Así que por eso les dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y está muerto. La iglesia de Sardis se encontraba en la misma condición que se encontraba la ciudad. Tuvo su época de florecimiento. Esta iglesia de Sardis, cuando comenzó en el tiempo de su fundación, tenían el anhelo de estudiar la palabra, de estar en comunión con Dios, en comunión con los hermanos unos con otros. Había gran entrega para la obra de Dios, pero ese gran anhelo que ellos tenían en su corazón se fue apagando. Al ir pasando el tiempo, se les fue muriendo ese deseo de buscar al Señor.
Así que ya tenía nombre de que estaba vivo, pero en realidad estaba muerto, porque solamente quedó la fama de que era una iglesia despierta, pero en realidad estaba muerta. Precisamente el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 versículo 13 dice: vosotros sois la luz, la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y es una buena pregunta, porque solamente la iglesia es la que tiene el sabor, y si la iglesia pierde el sabor, pues ya nada la puede salar. No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. También en el versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras obras sean vistas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La iglesia de Sardis había tenido su tiempo de florecimiento, había tenido el tiempo donde ellos daban sabor y habían tenido el tiempo donde alumbraban, pero ya ni alumbraban ni daban sabor y estaban muertos. Y le hace una advertencia al Señor Jesús y le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esta iglesia, a pesar de que ya muchas cosas habían muerto, quedaba alguna mechita. Todavía al menos aceptaban que Dios era real, que Dios se había hecho hombre, que había venido al mundo y había entregado su vida para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese al menos es un poquito de mechita que tiene. Hay muchas personas que tuvieron su época donde se entregaron de tiempo completo a la obra y ahorita pues ya han dejado ese fulgor, pero al menos todavía tienen presentes de que estaban sirviendo a un Dios poderoso y que el Dios que les regaló la vida eterna es un Dios que puede cambiar la vida de la humanidad, y aún todavía descansan en Él, aunque no trabajan para Él. Lo que sucedía con la iglesia de Sardis era que era una iglesia que había dejado de practicar las buenas obras, pero todavía al menos tenían una mechita, y era precisamente el que todavía aceptaban que Cristo era el Salvador. Y le dice el Señor Jesús: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ya la iglesia de Sardis en la historia había visto que ese florecimiento había sido apagado precisamente porque andaban tranquilos sin mirar que de pronto estaban en algún momento, venía el enemigo y los destruía, hasta que llegaron los griegos y destruyeron la ciudad de Sardis. Ya los griegos no tenían potestad sobre Sardis porque estaban en el Imperio de Roma, pero de todas maneras ya no fue en la misma ciudad en épocas pasadas. Y le estaba haciendo la misma advertencia. Dice: bueno, si ustedes no velan, entonces yo voy a venir como ladrón, a la hora que ustedes no saben, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Precisamente el mismo Señor Jesús, en Mateo capítulo 25, versículo 1, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡he aquí viene el esposo a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábranos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esa era la advertencia que el Señor Jesús le estaba diciendo a la iglesia de Sardis.
Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Recordemos que el mismo Señor Jesús al terminar el sermón del monte le dijo: el que oye mis palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y es el hombre prudente o la mujer prudente es aquella persona que oye y hace. No solamente el que oye, sino el que practica. El mismo escritor a Santiago nos dice que hay que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Para que nosotros no seamos engañados, debemos no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores, ser practicantes de lo que oímos. Y el Señor Jesús le está diciendo: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré pronto como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Había un remanente y gracias a Dios por ese remanente. Ese remanente es el que oían y practicaban. Esas personas eran lo que hacía que la iglesia de Sardis todavía siguiera en pie. Esas pocas personas en Sardis no habían manchado sus vestiduras y andaban con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le estaba diciendo: bueno, ellos van a andar conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. Esta iglesia de Sardis es una representación de lo que sucedió en la época de la Reforma en el siglo XV. Recordemos que cada iglesia del Apocalipsis representa un tiempo por el cual la iglesia del Señor iba a caminar. La iglesia de Éfeso es la iglesia del siglo I y fue conocida como la iglesia apostólica. La iglesia de Esmirna es la iglesia del siglo II hasta el siglo IV y fue conocida como la iglesia perseguida. La iglesia de Pérgamo fue conocida como la iglesia imperial, la iglesia casada, ¿verdad? Y esto lo encontramos en el siglo IV. La iglesia de Tiatira fue conocida como la iglesia del oscurantismo. Eso estuvo desde el siglo IV hasta el siglo XV. La iglesia de Sardis, que es la que estamos mirando en este momento, fue conocido como el tiempo de la Reforma en el siglo XV, cuando Martín Lutero tradujo la Biblia de los textos originales al alemán. Y el pueblo de Dios, el pueblo alemán que asistían a esas iglesias, pudieron descubrir algunas verdades que fueron ocultas durante todo este periodo de los 11 siglos que estaba prohibido leer la Biblia. Se leía la Biblia en latín y el pueblo no conocía ese idioma. Aún todavía en el siglo XX, en algunas iglesias universales, en iglesias tradicionales, el sacerdote leía las escrituras en latín y a espaldas del pueblo, y el pueblo no sabía qué era lo que estaba leyendo el sacerdote. Y así estuvieron durante 11 siglos, hasta que Martín Lutero ya tradujo la Biblia al alemán y el pueblo se dio cuenta de las verdades que ya no se predicaban. Esta iglesia de Sardis, la característica que tenía era que tenía unas pocas personas que no habían manchado sus vestiduras. Esa representa a las personas que estuvieron escondidas en las cuevas, conocida como la iglesia de las catacumbas, que no se unieron con el Estado, no creyeron esas cosas del purgatorio, ni del limbo, ni adoraron al Papa, ni a la Virgen María, ni creían en la Asunción, ni nada de esos engaños que la iglesia tradicional les había enseñado durante 11 siglos. Ellos permanecieron en la verdad y nunca se contaminaron, siempre perseveraron la doctrina de los apóstoles. La doctrina que una vez le fue dada a los apóstoles y no ha habido más revelación, si solamente lo que recibieron los apóstoles por medio del Espíritu de Dios, que fueron los 12 apóstoles del Cordero, los nombres que están escritos en el fundamento de la iglesia de la Nueva Jerusalén cuando sea descendida del cielo. Ya terminando el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan vio descender del cielo a la Nueva Jerusalén. Y en los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén se encontraban los 12 nombres del Cordero. Ahí no estaban los nombres de los que dicen ser apóstoles el día de hoy. Solamente habían 12 nombres. Entre ellos estaba Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Tomás, Mateo, Leví, Tadeo, Simón, el apóstol Pablo, Bartolomé. Pero ahí no estaban esos otros apóstoles que dicen ser apóstoles. Simplemente se encontraban esos 12.
Y la iglesia del remanente, el remanente de Sardis, ellos habían conservado la doctrina apostólica. No se habían contaminado con lo que había sido traído de Babilonia y de Egipto. No adoraban la falsa trinidad de Isis, Horus y Set, sino que persistieron en el seguimiento de la doctrina, y gracias a Dios por ese remanente. De manera que cuando Martín Lutero sacó esas 95 tesis allí en la puerta de su templo, los que estuvieron escondidos durante 11 siglos ya podían salir a la luz, gracias a Dios, y fue llamado el tiempo de la Reforma. Y fue un tiempo donde hubo grandes reformadores. Antes de Lutero ya se había levantado algunos, pero fueron muertos, hasta que el mismo Dios permitió que Martín Lutero fuera escondido durante mucho tiempo en un castillo y no lograron capturarlo. Y ahí logró traducir la Biblia al alemán. Gracias a Dios, porque después vinieron otros reformadores, vino Juan Calvino, vino un rey de Inglaterra, aunque él no fue reformador, pero al menos se separó de la iglesia por rebeldía y instauró la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra. Y después vinieron otras reformas hasta el día de hoy vemos que muchas iglesias salieron de la ramera, ¿verdad? Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En este tiempo, mi amado amigo, mi hermano, mi amado hermano y hermana, hay muchos vientos de doctrina, aunque ya no están fuera de la iglesia, ahorita están dentro de la iglesia, es una de las evidencias que tenemos como señal de que ya pronto está Cristo a las puertas. Debemos guardar la doctrina del Señor, permanecer firmes en lo que Dios ha establecido. El mismo apóstol Pablo dice que si un ángel del Señor viniera del cielo o uno de nosotros viene y predica otro evangelio, se ha llamado anatema. Anatema es maldito. Así que nadie puede poner otro cimiento del que ya está puesto, sino el único que hay es el Señor Jesús, el Cristo. Así que simplemente debemos es descansar en Cristo. La auténtica fe es descansar en Cristo y no añadirle cosas que no están escritas en la Biblia. Simplemente debemos someternos a lo que ya está escrito. Amén. Así que el consejo que les doy, amados hermanos, y yo también me propongo a eso, es que permanezcamos firmes en las doctrinas bíblicas, en las doctrinas del Nuevo Testamento. Amén. Dios les bendiga, mis amados y mis amadas.